Dios les bendiga, hermanos. Estamos en el día número 13 de los devocionales del mes de abril. En este día vamos a ir a la palabra en el libro de Mateo capítulo 7 y vamos a estar analizando el versículo número 21. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu nos dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una vez más, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Este versículo es un versículo muy fuerte, amén, y nos habla acerca del autoengaño. ¿Cuántas veces nosotros nos engañamos creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios? Pero muchas veces lo que estamos haciendo es nuestra voluntad o estamos haciendo nuestros deseos, amén. Pero la palabra de Dios es muy clara porque dice que no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una palabra muy difícil y muy dura, porque su palabra dice que en aquel día le dirán, Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice sanidades. Y el Señor va a decir, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, este versículo es un versículo que nos lleva a reflexionar en nuestra propia vida acerca de si nosotros estamos haciendo o estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios o estamos viviendo conforme a la voluntad nuestra, a nuestros deseos. Amén. El versículo dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y luego aquí viene el requisito importante. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Para entrar al reino de los cielos se necesita hacer la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Qué importante es esto. Necesitamos analizar nuestra vida y preguntarnos, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida? La manera en la que yo estoy sirviendo a Dios es la manera en la que Él espera que yo le sirva. El área en la que yo estoy sirviendo a Dios es el área en la que Él quiere que yo le sirva, porque muchas veces nos vamos por nuestros deseos, pero no por la voluntad del Señor. Entonces sería tan triste vivir una vida de cristianos muy larga, decir tengo 20, 30, 40 años de cristianos, no sé, pero cuando el Señor nos llame a cuentas, darnos cuenta, valga la redundancia, que nunca vivimos haciendo la voluntad de Dios, sino nuestra propia voluntad. Amén. Sería terrible darnos cuenta de esto, sería muy terrible. Esto sería un autoengaño, vivir engañados, confiando que estamos sirviendo a Dios, que estamos trabajando para Dios, que estamos obedeciendo a Dios, pero al final venir a darnos cuenta de que siempre fue lo que yo quería, lo que yo pensaba, lo que yo necesitaba. Es muy importante decirle, Señor, muéstrame, Señor, qué es lo que tú quieres que yo haga, qué es lo que tú tienes para mi vida, cuál es el propósito que tú tienes para mi vida, cuál es el área en que tú quieres que yo te sirva, cuál es el área en la que tú quieres que yo me desempeñe, porque yo no quiero ir con mis deseos, yo quiero ir conforme a tu voluntad, porque quiero ser un hijo obediente. Que el día que el Señor nos llame a cuentas, nos diga, entra en el gozo de tu Señor. Amén. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Necesitamos hacer la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Déjeme decirle que es algo de lo más difícil en la vida del cristiano. Amén, porque el cristiano se le hace muy difícil someterse a la voluntad de Dios, porque sabe una cosa, la voluntad de Dios no siempre va a ser lo que a mí me agrada, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo deseo, no siempre va a ser lo que va a estar en la voluntad de Dios. Entonces nos cuesta trabajo abandonarnos en esa área y decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, yo quiero hacer tu voluntad en mi vida. Pero es muy difícil, porque tal vez cosas que anhelamos nos van a ser quitadas en la voluntad de Dios. Tal vez cosas que deseamos en la voluntad de Dios nos va a decir, eso no es lo que yo tengo para ti. Entonces
se nos hace difícil hacer la voluntad de Dios, pero es un requisito para entrar en el reino de Dios. No, el Señor no va a decir, pasa porque yo venga y le diga, es que trabajé 30 años en tu obra, es que estuve en el ministerio de la alabanza, es que yo prediqué para ti, Señor, es que yo fui, evangelicé, es que yo fui, hice, llevé ayuda, estuve con los enfermos, con los huérfanos, con las viudas. Amén. Pero sin estar dentro de la voluntad de Dios. Amén. Claro que a Dios le agrada que hagamos todas estas buenas obras, pero lo principal que Él quiere es que nos sometamos a su voluntad. ¿Qué es lo que tiene Él para nosotros? Que si Él dice, ve por aquí, vas por aquí, aunque a lo mejor este camino te parece más fácil, pero cuando Él dice es por acá, entonces seguir instrucciones. La voluntad de Dios es algo que le cuesta bastante al Hijo de Dios seguir. Bastante, pero necesitamos empezar a movernos conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos empezar a caminar bajo la voluntad de Dios para que el día que Dios nos llame a su presencia, le vuelvo a repetir, seamos aceptados y no rechazados, que eso sería algo tan duro como ni siquiera nos lo podemos imaginar. Le doy lectura una vez más. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cuál es la voluntad del Padre para nuestra vida? Necesitamos ir a su palabra porque ahí es donde nos muestra cuál es su voluntad. Necesitamos ir a Dios en oración para que su voluntad sea revelada hacia nosotros. Necesitamos la comunión con Dios para que día con día podamos guiarnos desde que abrimos nuestros ojos, decir, Señor, un día más, ¿cuál es tu voluntad en este día sobre mi vida? ¿Para dónde me muevo? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que me dirija? ¿A quién quieres que le hable? ¿A quién quieres que ministre en este día, Señor? ¿Por quién quieres que tú ore en este día? Porque quiero moverme bajo tu voluntad, porque tu palabra dice que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amén. La de nosotros no, porque nosotros nos guiamos por sentimientos y los sentimientos nos llevan muchas veces a equivocarnos, pero la voluntad de Dios es perfecta. Por eso tenemos que seguir la voluntad de Él para ser aceptos para el reino de los cielos. El Señor le bendiga en este día y yo espero que usted esté disfrutando de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el alimento que más nutre no solo nuestro cuerpo, sino nuestro espíritu. Amén.